Bueno, estamos grabando, día 7 de marzo. Buenas tardes a todos, muchas gracias por haber vuelto. Sé que el curso va avanzando y cada vez nos cuesta más venir a última hora aquí con las obligaciones que tenemos. Permitidme que haga un comentario sobre un correo que recibí, que me hicieron una consulta, un comentario sobre esta asignatura referida a la carrera, a lo que es el plan de estudios. Una persona, me parece que era de Madrid, muy amablemente dijo que había acudido a una psicóloga por algo referido, me parece que era un niño, y que la psicóloga que trabajaba en un centro escolar y que además trabajaba por su cuenta, como un despacho o algo así, le dijo que esta asignatura no era importante, que de hecho se podría quitar de la carrera. A ver, ¿qué opinaba yo de este comentario? Bueno, al margen de que yo sea el tutor de esta asignatura, que no quiere decir absolutamente nada, por suerte, yo, que hablo con muchos compañeros vuestros y míos que acaban la carrera, hay un criterio de un poco de desesperanza o desencanto respecto a estos estudios. El comentario más general que hacen los dos compañeros es que han estudiado mucho en la UNED, que ha sido muy duro el camino, que han aprendido muchísimas cosas, pero que lo que no han aprendido es a ejercer como psicólogos. Una cosa es ser graduado en psicología y otra cosa es ser psicólogo. Psicólogo es el que trabaja en los estudios de graduado de psicología. Y que es una pena que, habiendo hecho tal esfuerzo, esos estudios no estén enfocados a la praxis profesional, que en principio debería ser para lo que estudiamos. Otra cosa es que para algunos de nosotros pueda ser un hobby o pueda para completar su trabajo como médicos o como abogados. Pero en general la universidad representa una proyección profesional. Y os diré el porqué. ¿Cuál es la contestación a esta señora? Hasta la Edad Media, la enseñanza de la cultura, de la ciencia, estaba en manos de la Iglesia. Solo se aprendía dentro de los monasterios y la Iglesia tenía el dogma no solo de la fe, sino de la ciencia. Por eso, la mayoría de... ¿Hay algún problema? Ah, está un poco alto. Vale. Gracias. Ahora se oirá mejor, me dicen. Para tener acceso a la ciencia había que pasar por la Iglesia. Y de hecho la mayoría de científicos del siglo XVI, XVII eran monjes o curas. Copérnico o Galileo, tenías que ser sacerdote o cura o monje para tener acceso a la cultura. En un momento de la historia, las universidades pasaron a ser no solo religiosas, sino entidades civiles. Por ejemplo, en Mallorca nació la escuela luliana, la escolástica, y se aprendía ciencia, astronomía, medicina, porque antes los médicos también eran curas, tenían el don de la fe y de la curación, algo que venía de un principio aristotélico de la ciencia. Llegamos a nuestra época donde la universidad es el culmen del aprendizaje en una sociedad. Las personas, cuanto más quieren saber, más tienen que ir a la universidad, porque es lo que representa el mayor grado de conocimiento. Aquí es donde teóricamente se tienen que formar las élites de los países, porque tenemos que estar, se supone, gobernados por las personas más preparadas. Ya que ahora no elegimos ancianos en la tribu, se supone que los candidatos que elegimos son aquellas personas, y digo se supone, porque a lo mejor el pueblo no lo elegimos así, pero deberíamos elegir las personas que sean más capaces para el desempeño de sus funciones. Y seguramente más capaces nos lo tenían que demostrar enseñándonos sus propias vidas y diciéndonos: mire usted, yo a dónde he llegado con mi modelo de estudio, de aprendizaje, de esfuerzo, de recompensa. Frente a esto, hay una tendencia, no sé si una tendencia o una interpretación, que dice que la experiencia nos enseña mucho en la vida. Es verdad, evidentemente la experiencia es un gran aprendizaje en la vida. Pero lo que pasa es que yo creo que las personas que estudiamos no estamos excluidas de tener experiencia en la vida. Entonces podemos aprender y tener experiencia. Entonces si aprendemos y tenemos experiencia, tenemos ciencia y experiencia, seguramente sabremos algo más que los que solo tienen experiencia. En esta aula, la semana pasada, unos compañeros que estaban haciendo mayores de 25 años estuvieron hablando conmigo y uno me dijo, yo le pregunté, ¿qué has estudiado? Tenía 44 años y me dijo, nada, la experiencia de la vida, que es más que suficiente. Y yo le dije, pues no sé qué vienes a hacer a estudiar. Si tú crees que con la experiencia es suficiente, te puedes quedar con esta secuencia de tu vida. Claro, ni se lo había planteado, por supuesto. Y tampoco me contestó, no dijo nada más. Respecto a la persona que dijo que esta asignatura se puede quitar y respecto a la idea de que los alumnos de la UNED cuando acaban se quejan de que la praxis no está contenida en esta carrera,
Yo contesto que sí que está contenida. Lo que pasa es que hay que saberla encontrar. Hay que como desambiguarla. Hay que saber conectar diferentes áreas del conocimiento que nos van enseñando, juntarlas en un compendio y pensar, a ver, ¿en qué momento de la carrera he aprendido eso que necesito saber solucionar ahora? Un psicólogo es un solucionador de problemas emocionales, problemas anímicos, problemas de peso, el que busca es soluciones efectivas para sus pacientes. Primero, mediante el diagnóstico, la evaluación del problema, segundo, el diagnóstico y tercero, el tratamiento. Ese es el modelo clásico de trabajo. Para realizar eso hay que tener muy claro cuáles son las herramientas que nos llevan a la evaluación. Vamos a ver, no sé, síntomas, test, entrevistas semiestructuradas, pruebas de relación, una serie de mecanismos que se van aprendiendo a lo largo de la carrera. Cuando hemos hecho esa evaluación, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico. A usted lo que le pasa es esto, que usted tiene determinado problema. Y luego tenemos que hacer la tercera fase, que es lo que se llama el tratamiento. El tratamiento, para llevar a cabo cualquier modificación de un problema o contención o superación o asimilación, porque a veces todos los problemas no se pueden eliminar. Si yo he perdido una mano, no voy a hacer crecer la mano. Lo que tiene que hacer es ayudar a una persona a que viva sin uno de sus miembros. Para saber qué hacer con un paciente que tiene un determinado problema que hemos evaluado y diagnosticado, necesitamos tener herramientas para manejarlo. Esas herramientas se basan en las leyes de la conducta. Las leyes de la conducta son leyes que son adaptativas. Son los organismos, nos hemos adaptado a la naturaleza para poder sobrevivir. Esas leyes son de aplicación, como dice aquí, a los animales y por ende a las personas porque somos animales. Tenemos un rasgo superior como es el córtex, pero no dejamos de ser animales y tenemos deseos, impulsos, necesidades, deprivaciones, etcétera, etcétera. Que nosotros hemos añadido un tipo de neuronas que son las piramidales, que por su ubicación y frecuencia nos dan un tipo de pensamiento que no poseen otros animales, que es el abstracto o el arte o la composición, por decir algunas de las funciones. Bueno, no serán diferentes, pero no tan diferentes. Esas leyes que funcionan para uno, en general funcionan para todos. Y son las herramientas básicas para diseñar un modelo de trabajo después de haber hecho un diagnóstico y evaluar un tratamiento. Esta asignatura es la física y las matemáticas de la ingeniería o de la arquitectura. Claro que hay que saber muchas matemáticas para hacer un edificio. Puede ser que luego un ordenador nos resuelva un test, pero saber qué test elegir a priori, eso no lo tiene que dar alguna clase de ciencia que nosotros hayamos aprendido. Y esa ciencia que hemos aprendido son las leyes de la conducta. Esta asignatura no es una asignatura agradable, no es una asignatura divertida, no es una asignatura de casos como otras. No se ve próxima al resultado. Pero el que no aprende bien esa asignatura, cuando trabaja como psicólogo, a mí, un ignorante seguramente, me parece que lo único que hace es dar un consejo. Se es condescendiente, se da consejos que se basan en un euricismo que se llama la frecuencia o la propia experiencia. Y eso no es suficiente. Cuando veo un paciente que tiene una depresión y que viene acompañado por un pariente y el pariente le dice, yo ya se lo digo, tiene que hacer un esfuerzo, él tiene que salir más, tiene que esforzarse. Yo entiendo que es un consejo de buena fe, pero a una persona depresiva ese consejo lo hunde, porque en su cabeza se ve incapacitado para salir. Es como decir, tienes que respirar cuando te estás ahogando. Lo que hace es ponerlo más nervioso, generarle más ansiedad y seguramente más depresión. ¿Por qué? Porque no es un profesional el que lo dice. Yo lo entiendo que lo diga. Yo a un paciente con depresión nunca le digo que tiene que salir haciendo un esfuerzo. Le digo, tiene que ser una meta que volvamos a salir. En el momento en que tú creas que puedes intentarlo, hay que hacer un pequeño esfuerzo y dosificarlo. ¿Y cómo lo dosificamos? Pues en función del resultado. ¿Y acaso pensar que es un resultado que se valora en función de un resultado y que mejorará la ejecución de la conducta no es una clase de condicionamiento? Claro que lo es. Cuando yo veo a una persona que tiene fobia y no puede salir más de 100 metros de su casa y yo consigo llegar a un sitio que vaya a 500 metros y en aquel sitio haya algo que le haya gustado, eso mismo yo lo identifico para que aparezca en el siguiente escenario de descondicionamiento de una fobia. Eso es lo que se estudia en esta asignatura. Si una señora se permite la suerte, el lujo o la ciencia de decir que eso no es necesario, yo lo que quisiera que me dijera es cómo trabajar con un fóbico, cómo trabajar con un depresivo, cómo trabajar con una persona que tenga anorexia, porque es que yo no lo sabría hacer de otra forma. Y mira que he leído y he hecho mi trabajo. Es decir, esta asignatura es básica para que el día de mañana digáis, eso es aquella ley, es el principio de Premack.
esto está condicionado de esa forma. Voy a jugar con 3 condicionamientos a ver si consigo que ese niño que salga del patio y que es agresivo, cuando salga al patio, si yo le prometo una buena merienda a la casa, ese tipo de trabajo. Entonces, es verdad que el campo de la psicología ahora es compartido con múltiples profesionales que han estudiado la misma titulación pero con diferentes planes de estudio. Entonces, en la UNED esa asignatura es troncal y básica. Y hay universidades donde solo es troncal y se estudia con muy poco temario o con menos dificultad. El que no entra a fondo en esta asignatura no aprendes bien a calcular lo que es la conducta, a medirla, a graduarla, a ver los incrementos que se producen de mejoras, etcétera, etcétera. Entonces, para trabajar con personas que hay un cierto riesgo de fracaso emocional, de aumento de patología y tal, hay que ir muy seguro. Entonces, todo lo que estudiemos de esto, os garantizo que no os va a sobrar. Esto, creo que he contestado a lo que me dijo esta chica, que ya estaba de acuerdo conmigo, pero ella decía, yo es que la veo importantísima esta asignatura. Porque aunque yo lo vea con palomas, al final acabaremos trabajando con personas. Y utilizando el principio de Premack, yo antes de entrar he puesto un ejemplo de una madre me dice que su hijo solo come bocadillos de jamón york. Bueno, pues, ¿cómo puedo hacer para que coma otra clase de bocadillos? Pues se lo dijeron por otro lado, muy acertadamente, pues póngale un embutido que sea del mismo color. Eso es utilizar esta asignatura. ¿Por qué? Porque con ese mismo color, la percepción que tendrá de la luz cuando la paloma va a comer es que va a caer algo que le gusta. Lo encontrará más apetitoso que si no lo has probado. Aunque esta concepción de la psicología parezca muy conductista, como estamos mandados por cosas que nos mandan, el homúnculo de Platón famoso, no es verdad, porque nosotros mismos podemos controlar nuestros reforzadores. Nosotros mismos podemos ser nuestra motivación y decir, pues si camino 20 minutos cada día, pues estaré mejor porque segregaré más serotonina. No excluye el autocontrol de las cosas, sencillamente pone el control en manos o de mí, o del educador si en el caso de un hijo, o en el de un hijo cuando es una persona mayor y consigues unos resultados óptimos en la conducta. ¿Lo habéis entendido? ¿Queréis preguntar algo? Me gustaría que me preguntarais, ¿vale? Venga, que yo me esfuerzo para que esto sea más... Me lleva muchas horas preparar lo que os he puesto en la carpeta 3. ¿Lo habéis visto, el tema 3? Hay un PowerPoint que es muy largo que lo he dividido en 2 partes para que no sea tan pesado. Luego he puesto los modelos matemáticos de Rescorla y Wagner que parecen un tocho matemático, pero que cuando luego analizas lo que quiere decir, ves que es muy sencillo. Yo os explicaré en un momento en la siguiente clase. Y si queréis, mientras pensáis que preguntarme, los veréis aquí. El modelo de Rescorla o Wagner no tiene mucha dificultad esto matemáticamente. La ley de igualación, que salen bastantes preguntas, que dice que frente a 2 tipos de conducta con 2 tipos de reforzadores elegimos las respuestas de forma proporcional a la frecuencia y hace un análisis de caso en función del intervalo si es variable o fijo, que explica muy claro que las personas, si haciendo el mismo tipo de esfuerzo tenemos 2 tipos de reforzadores diferentes, solemos elegir el que es mejor de los 2. Es decir, si para hacer un trabajo de 8 horas consigo que aquí me paguen el doble que aquí, lógicamente por ese mismo tiempo me voy al trabajo que gano más. Sin embargo, si los puedo aplicar los 2 programas a la vez y solo es cuestión de tiempo, de vez en cuando voy al otro trabajo y ficho y al final acabo cobrando 2 sueldos, uno del doble y uno que es la mitad. Esto es lo que dice el modelo teórico. Y yo lo que digo es lo que yo digo, lo que veo en la realidad. Lo que yo hago. Bueno, os he puesto también un cuadro resumido con todas las fórmulas del tema 3, para que cuando estudiéis ya lo tengáis hecho, lo podáis imprimir. Y luego localicéis las diapositivas estas, que es un pequeño resumen para entrar en el tema. Yo lo que os recomiendo es, empecéis por las diapositivas, paséis al PowerPoint que yo hago, que paso todos los apuntes al PowerPoint, que lleva mucho trabajo, y que luego cojáis los apuntes que he colgado con los modelos y prácticamente, no digo que esté garantizado el aprobar y tal, pero poco más que eso seguro que es suficiente para aprobar. Vamos a ir a sacar el dicho este de atrás.
Bueno, el tema 3 son las teorías del condicionamiento clásico, es decir, hemos aprendido que cuando una luz se enciende antes de tal, ya sabemos que apretando la palanca nos va a caer la comida. Esto es lo que se aprende en este tema, conocer las variables de que depende, las variables de naturaleza de respuesta condicionada, conocer los fenómenos del aprendizaje que se derivan de la tal. Ahora vemos los casos concretos. ¿Qué determina el aprendizaje de la relación entre un estímulo condicionado y un incondicionado? Os recuerdo, el incondicionado es aquel que produce una respuesta sin necesidad de un tipo de aprendizaje. Nos dan una descarga eléctrica en el párpado y lo cerramos sin haberlo aprendido. Encendemos la luz al hacerlo, llega un momento que cuando vemos la luz, cerramos la visión. ¿Y qué variables influyen cuando esto se produce? Bueno, pues las características del estímulo son 4. Intensidad, novedad, duración y naturaleza. Intensidad, bueno, los estímulos incondicionados o los estímulos condicionados, cualquiera de los dos, intensos, aceleran el aprendizaje y producen una respuesta mayor. Aquí en el gráfico se ve la amplitud de la respuesta condicionada, hay diferentes curvas de tal, en función de la descarga. A mí me parece que estaba hecho en un párpado o en el movimiento de una pierna, de una pata. A mayor descarga eléctrica se veía mayor amplitud de la respuesta, la pata llegaba más lejos. Por norma general, la intensidad del estímulo condiciona mejor la respuesta. Cuantas más veces nos llaman al WhatsApp o nos recibimos clink, 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 ¿qué es lo que nosotros pensamos inmediatamente? Uy, aquí hay alguien que está enfadado o muy necesitado de que coja el teléfono. Es decir, la intensidad numérica. Ahora vamos a pensar en la novedad. Los estímulos novedosos suscitan reacciones más intensas que aquellos a los que estamos habituados. ¿Qué sucede cuando nuestro móvil suena un mensaje con otro tono? Pues nos sorprende mucho. Este tono, ¿qué ha pasado? No lo he puesto yo. Pues con este tipo de respuestas es verdad que los estímulos que son novedosos condicionan mejor. Aplicado al campo de la conducta. Bueno, pues lo que decía antes del bocadillo. Si nosotros queremos que un niño coma, pues si le damos respuestas novedosas, probablemente coma mejor. Si un niño come poco y le repetimos la comida, tiene mucho antes la sensación asociada de saciedad. Ya recuerda lo último que ha comido. Come poco. Si hay algún tipo de novedad, por ejemplo, ponerle un poco de azúcar en la comida para que encuentre en lugar del gusto salado un poco dulce, o ponerle otro tipo de color en la comida, la novedad hace que se tal. Y aquí sale un pequeño diseño experimental de los que utiliza este libro en el que pone: para ver lo que es la novedad, hace una preexposición al estímulo condicionado. Por ejemplo, la luz, sin que haya asociado ningún modelo emocional, o al estímulo condicionado y al incondicionado. En la fase 1, presentamos el estímulo condicionado, presentamos el estímulo incondicionado. Fase 2, ya ponemos el estímulo condicionado, es decir, la luz, el que queremos condicionar, con la descarga. La luz con la descarga. Pensad que el que hemos presentado antes es uno el condicionado y otro el incondicionado. Luego se realiza la prueba de uno y de otro y vemos que hay retraso en ambos casos. Es decir, que el haber puesto en la fase 1 del experimento el estímulo condicionado en un caso o el estímulo incondicionado en el otro, haber dado electricidad antes de hacer el experimento o haber dado luz antes del experimento, vemos que retrasa el que se produzca el aprendizaje. Si damos caramelos antes de utilizar los caramelos como refuerzo de una conducta de estudio, se estudia menos que si no hemos dado. Esto viene a decir el modelo. Bueno, la preexposición al estímulo condicionado o lo que se llama inhibición latente, que sale mucho en los exámenes, el concepto, no la pregunta, pero sí el concepto. ¿Qué es la inhibición latente? Bueno, tiene características parecidas a la habituación, pero no es exactamente lo mismo. La inhibición latente consiste en la presentación de la preexposición al estímulo condicionado, el que queremos condicionar, sin que exista predisposición para ser examinado. Es decir, por ejemplo, contestar un test en el que abajo se ha impreso en un determinado color test, todo el fondo son test, sin que esto no signifique nada, lo otro sean sumas a lo mejor. Test de velocidad de cálculo, sumas en 5 minutos, ¿cuántas haces mentalmente? Y abajo ponemos test, dibujadita. El que contesta no le ve ninguna relación. Ha habido una preexposición.
Luego se hace en la fase 2 el estímulo condicionado de las T's con el incondicionado. No puede ser el mismo que antes porque ya estaría condicionado. Vamos a hacer marcar os en un texto. Bueno, pues se produce un retraso en el condicionamiento. Es decir, los mecanismos de aprendizaje cuando han tenido una preexposición se ven alterados. Si esta misma prueba, porque está explicado muy cortito, yo recuerdo que la hicimos en un trabajo final de grado, entonces evaluábamos a gente que no se le habían puesto las T's respecto a los que les habían tenido. Los que habían aprendido buscábamos una muestra de población que tuviera la misma velocidad de cálculo para que no se viera afectado por su propia discapacidad a la hora de sumar. Cuando esa población se hacía con preexposición y con no preexposición, se hacía con otra prueba, veías que el que había visto las T's contestaba, bajaba su rendimiento académico. Entonces, en algo había afectado la preexposición al estímulo condicionado. Vosotros estudiáis análisis, ya. ¿Lo hacéis en el primer cuatrimestre o en el segundo cuatrimestre? En el primero, ya lo habéis hecho el examen. Estudiabais un estadístico que se llamaba T-Student. Bueno, pues el estadístico T-Student es un estadístico que se utiliza para muestras de población normalizadas, es decir, que cumplan con el parámetro de normalidad, que tenga una distribución de campana de Gauss, porque no todas las distribuciones cumplen con una campana de Gauss. Si medimos garbanzos, sí que cumple la población una campana de Gauss. Hay unos que son más grandes y unos más pequeños. Y al final hay una media de población y tal. Hay parámetros en las personas que no cumplen con una campana de Gauss. Este estimador está pensado para poblaciones que son normalizadas, pero con una muestra de población inferior a 100. Pues la muestra, el T-Student es el que está más indicado para este tipo de control, para no utilizar muestras muy grandes. Yo digo que lo que se aprende en una asignatura se traslada a la otra. Cuando se tiene un solo paciente y se le hacen hacer 5 ejercicios de cuántos kilómetros has caminado para estar mejor, la muestra de población no es de 100. Tendría que caminar tanto que ya no tendría sentido el valor estadístico. Entonces, con muestras muy pequeñas, tiene una fiabilidad muy alta. Bueno, preexposición al estímulo lo distingue de las dos formas. Al estímulo incondicionado, es decir, a la luz que nos hace cerrar el párpado. Se pone el estímulo incondicionado, es decir, se pone la luz, luego se presenta con un estímulo condicionado, se presenta la descarga, se presenta la descarga con la luz y luego el estímulo condicionado. Y es verdad que se produce un retraso en el condicionado. La explicación filogenética, es decir, la que hemos aprendido a lo largo de nuestra evolución genética, que nosotros estamos preparados para realizar una pérdida de atención de aquellos estímulos que no son relevantes. Porque si no, tendríamos que estar todo el día, constantemente, mirando qué es lo que nos puede pasar. Sería una especie de estado de alarma total. Yo tendría que estar mirándoos constantemente a todos para saber lo que queréis decir. Bueno, pues si no decís nada, yo estoy preexpuesto a vuestra mano, de alguna forma, pues no presto tanta atención, una visión general. Dice, es una explicación filogenética, la pérdida de la atención a los estímulos no relevantes para nuestra supervivencia directa. Interferencia asociativa, dice, si el estímulo condicionado, o sea, la luz, y el estímulo incondicionado, la eléctrica, son expuestos previamente, la capacidad asociativa de dichos estímulos disminuirá de cara a emparejarse con estímulos nuevos. Es decir, si yo condiciono algo a la electricidad, ese algo que he condicionado cuesta mucho más luego condicionar lo otro. Pensarlo en conducta. Si yo consigo que un refuerzo haga que una persona no valore tan negativamente el haber salido de su casa a caminar, he ido a un sitio, pues he visto mucha gente y me ha distraído y he estado bien aquel trabajo. El estar bien con mucha gente no me facilitará que luego lo condicione a otro tipo de esquema de trabajo, porque estará condicionado al anterior. Será poco potente para condicionarlo al otro. Como herramienta de trabajo hay que utilizar los estímulos que condicionamos a incondicionados, concretamente, acotarlos a un modelo de trabajo. ¿Se me entiende lo que digo? Sí. Gracias. Es que es un poco, yo sé que es un poco duro el tema total luego. La naturaleza del estímulo que utilizamos. Bueno, tipos de estímulos incondicionados. Son los que producen la respuesta directamente. Bueno, pues funcionan mejor la respuesta condicionada se parece a la respuesta incondicionada, que provoca el estímulo incondicionado. La respuesta condicionada, es decir, la que se obtiene cuando nos dan luz,
y consigue que cerremos el ojo como si fuera un disparo de electricidad. Pues eso es más fácil de condicionar si se parece al estímulo incondicionado. Hay estímulos que en tipos de animales son más fáciles de condicionar con la respuesta. Hay un experimento en que un psicólogo intentaba que los cerdos cogieran una moneda, parece que lo cuenta el libro, con el hocico cogieran una moneda y la metieran en una hucha. Y era muy difícil conseguirlo, lo conseguía, pero lo conseguía a base de muchísimos intentos y solo con algunas clases de ejemplares. A ver, es que ese tipo de conducta es muy impropia en un cerdo. Es difícil que los cerdos en la naturaleza busquen monedas y las metan en una hucha. Sin embargo, es que es la verdad. No sé cómo se le ocurrió un experimento tan sencillo a este hombre. Debe tener algo contra los banqueros. Sin embargo, los humanos condicionamos muy bien la búsqueda de trufas con cerdos. ¿Por qué? Porque es una conducta habitual. ¿Qué condicionamos? Ese tipo de conducta a un tipo de respuesta de refuerzo que nosotros le damos al cerdo. Cada vez que marca una trufa, le dan un premio al cerdo. Pues él, para conseguir el premio, hace una conducta operante. Primero mueve la palanca, es decir, busca la trufa, y luego recibe la recompensa. La conducta operante consigue una respuesta condicionada. Es más fácil lo que dice la naturaleza de determinados estímulos, es más fácil que condicionar que los de otros. Y pone un gráfico que pone el porcentaje medio de respuestas concretas correctas en función de las sesiones. Según el color de la tecla o según la posición que ocupa la tecla dentro de la jaula, las palomas condicionaban más rápido o menos rápido el aprendizaje. En el vídeo de las preguntas de la práctica sale este ejemplo. Me parece que pone la distancia diferente la luz y se ve como... Jesús, salud. Bueno, y relevancia de los estímulos. La relevancia y la naturaleza son cosas que tienen cosas en común. Se mide según su pertinencia con respecto al estímulo incondicionado, es decir, al foco o a la descarga. El condicionamiento es mejor si el estímulo condicionado y el incondicionado se guardan una relación en un contexto natural, que es lo que decía del cerdo o de los perros cuando buscan droga. El perro evidentemente no busca consumir droga, como se dice por ahí. Entrenan a los perros porque les dan droga. Bueno, pues viendo lo que les pasa a las personas cuando consumen droga, pasaría lo mismo con los perros, que cada vez necesitarían más droga para obtener la misma respuesta y su respuesta sería disfuncional. Los perros se les entrena solo a que marquen la droga. Ellos no han probado nunca la droga. Ellos lo que hacen es que cuando marcan la droga con una posición o un explosivo o donde está el dinero, sí que reciben un refuerzo. Entonces ellos aprenden que a determinada conducta, que es muy biológica, es una respuesta incondicionada, olfatear, ellos lo hacen sin quererlo. ¿Se esfuerzan mal en olfatear? Sí, porque buscan la precisión del olfato, como los perros de los cazadores, pero reciben un premio. El perro de un cazador no se come la presa, creo yo no soy cazador. Bueno, por esto los perros son buenos olfateadores de droga, o de dinero. El ejemplo que se pone aquí, en grupo 1 y en grupo 2. ¿Qué condicionamiento se hace? Uno gustativo, uno audiovisual y una descarga. Luz, agua dulce y luego al mismo tiempo eléctrico después. Y se hace la prueba con el estímulo luego gustativo y descarga, audiovisual o descarga. Y vemos que hay uno que tiene poca respuesta y uno que tiene mucha respuesta. El que tiene mucha respuesta se supone que es el audiovisual, porque las palomas responden mejor a picoteo en luz que picoteo gustativo. En el caso de las palomas me parece evidente, porque las palomas no tienen papilas gustativas, la lengua es bastante callosa. Pero lo que es cierto es que las palomas encuentran la comida por la vista. Entonces el animal condicionará mejor una respuesta visual para encontrar comida, que es lo que hacen en el medio natural, que no probar la comida. Y en otro ejemplo, lo contrario, gustativo más audiovisual más malestar. Pues gustativo o audiovisual, pues el malestar produce mucha respuesta. Pues me tengo aquí qué animal le produce. Bueno. La fuerza biológica. Para que el condicionamiento tuviera lugar, el estímulo condicionado, es decir, la luz, debería tener menos fuerza biológica que el incondicionado. Lógicamente, porque si no, el que se condicionaría sería el incondicionado al condicionado. Si ya de por sí tuviera fuerza biológica, se invertiría el orden de los términos. Tenemos que cambiar la letra. Y por un ejemplo sencillo de condicionamiento de segundo orden.
Los condicionamientos de segundo orden en el trabajo de un psicólogo son fundamentales. Porque si entendemos que la única conducta con la que venimos programados a la vida es la succión para poder mamar, todo el resto de conductas son aprendizajes. Por eso es tan importante la asignatura del aprendizaje. Y si los hemos aprendido tanto en positivo, es decir, aprendizajes que sean de conductas que eliciten otras conductas que sean positivas, como eliciten conductas que no son negativas, como el consumo de drogas, que es una conducta que va en aumento y que es negativa, como en la restricción de conductas. Determinados condicionamientos, en lugar de producir respuestas de conductas, producen la bajada de las conductas. Pues si tengo depresión, pues cada vez salgo menos. Si yo estableciera una tabla de frecuencias, verías que cada vez salgo menos. Una anorexia, pues cada vez como menos, cada vez peso menos. Conductas que producen la eliminación, refuerzo negativo, eliminan una conducta. Ese tipo de aprendizaje, lo que no voy a hacer es una anorexia decirle tú tienes que comer, porque me dirá esto no lo digo yo cada día 70 veces y no lo consigo. Y seguramente es más importante ella que yo en su vida. Tengo que conseguir mediante otro tipo de aprendizaje que la conducta, comer, que ha perdido todo su valor, todo su peso, se reincorpore a las conductas que empiezan a tener un cierto peso positivo para que se vayan reproduciendo. Entonces, pensar cosas que lleven asociado como un segundo condicionamiento, comer. A las anoréxicas se les quita mucho la parte social cuando no comen. Y cuando comen se les pone a su novio, a sus familias, para que el refuerzo social actúe sobre el refuerzo comer. Fase 1. Estímulo condicionado, estímulo condicionado. Fase 2. Estímulo condicionado 2 y 1. Prueba del 2, mucha respuesta condicionada. Es decir, el estímulo 2, al estar condicionado al 1, se ha condicionado a la respuesta. Contracondicionamiento, pues estímulo condicionado, estímulo incondicionado, estímulo condicionado a un estímulo incondicionado 2 y hacemos la prueba con el estímulo condicionado. Y se produce un cambio de la respuesta condicionada. Yo lo digo rápido porque tengo poco tiempo, porque quiere decir que si yo doy luz con electricidad y pruebo luego luz, produce mucha respuesta, cierro mucho el ojo. Cuando doy luz con un estímulo, con una descarga eléctrica y añado otro estímulo incondicionado, por ejemplo, la aversión al sabor, la primera respuesta que he condicionado, automáticamente cuando lo he condicionado, pierde valor. El estímulo, el 2, produce que la respuesta primera que he condicionado cambie completamente la respuesta condicionada. Y el precondicionamiento sensorial es la presentación de dos estímulos, por ejemplo, la luz y el sonido, unir la fase 2, uno de los dos, por ejemplo, el sonido al estímulo incondicionado, a la luz, y ver la respuesta del 2. Entonces vemos que la del 2 tiene mucha respuesta condicionada, cuando nosotros no la hemos unido al estímulo incondicionado, no la hemos unido a la descarga eléctrica, le hemos unido a la luz, al sonido. Es decir, vemos que podemos unir estímulos para trabajarlo luego en conducta. Bueno, aquí está la tabla de presentación, como se ve el procedimiento de orden superior, es decir, condicionamiento, lo que se llama el condicionamiento de orden superior, que es un condicionamiento de segundo orden. Está claro el esquema de... Bien. ¿Alguna pregunta? Mis alumnos de otras clases preguntan más que vosotros. Independientemente de esta en charla, ¿ves? Bueno, el contracondicionamiento. El contracondicionamiento nos permite hacer que una conducta se establezca como respuesta y que elimine en su presentación la otra respuesta. ¿Cómo se utiliza? Pues buscando dos tipos de conductas que sean incompatibles. Por ejemplo, correr y ver la televisión. Sean dos tipos de conductas que si refuerzas una, necesariamente la otra va a ir desapareciendo. Dicen, es un procedimiento que se utiliza para variar o invertir la respuesta condicionada anterior utilizando un estímulo incondicionado
distinto a lo utilizado previamente. Si un estímulo condicionado se asocia con un estímulo incondicionado aversivo, la electricidad, puede asociarse después con un estímulo apetitivo reduciendo las propiedades aversivas del estímulo condicionado emparejado con la aversivo. A lo práctico. Bueno, vamos a ver. Un niño que se está portando mal en clase, que tiene como consecuencia aversiva un castigo de no salir, podemos conseguir que el no salir tenga otro tipo de respuesta si nosotros... que se puede encajar muy bien. Bueno, dice, si nosotros cogemos un estímulo condicionado que es positivo y lo sumamos a uno que es aversivo, una descarga eléctrica, si ese mismo tipo de estímulo condicionado lo asociamos a un estímulo condicionado apetitivo, es decir, cuando apretas la palanca te da la comida, cuando hay una luz, entonces sería apetitivo, porque consigues algo que refuerza la conducta, limita las consecuencias del primer condicionamiento que ha habido, que era el aversivo. Es decir, a ver, ¿qué ejemplo viste hace poco para representarlo? Si yo castigo a un niño o hago que un niño esté castigado sentado en una silla sin ir al patio porque en clase ha gritado, y este niño se acostumbra a estar sentado como consecuencia de portarse mal, llegará un momento que entenderá que estar sentado es malo, porque lo asocia a una conducta que ha sido negativa. Si yo consigo que el niño, cuando esté sentado, para descondicionarlo de lo que él ha percibido como negativo, haga algo que es apetitivo, por ejemplo, leer o jugar con el tablet, volveré a condicionar el estar sentado con estar bien y lo descondicionaré de un castigo. Dejará de tener el valor condicionado de castigo. Eso es lo que dice el contracondicionamiento. Sencillo. ¿Se entiende así? Gracias. Bueno, el precondicionamiento sensorial es un procedimiento que se utiliza para asociar dos estímulos biológicamente débiles. En la primera fase se hace un grupo experimental, un estímulo incondicionado, un estímulo condicionado de dos clases, por ejemplo, el tono y la luz. En segunda fase se pone el tono, el primero de los incondicionados, con la descarga, que es el incondicionado. Y se hace la prueba del estímulo condicionado, que es la luz. Abajo, en el grupo de control, no se hace la asociación del precondicionamiento y se mira directamente el tono y descarga. La diferencia que existe entre esta respuesta y esta es lo que ha condicionado esto de aquí, lo que ha añadido este tipo de condicionamiento. Es decir, lo que mejorará la ejecución de una conducta, un premio que hayamos dado, medido en dos niños, uno que no tenga el premio determinado y uno que lo tenga, ese será el impacto en la respuesta que tenga tal. Esto aplicado a un tratamiento es, nosotros, o yo lo hago mucho, como uno de los métodos de control heurístico de transmisión de información entre un paciente y yo, es una línea de base. La línea de base es un concepto numérico, rápido, fiable en cierta medida, ajustable a cada persona, en el que yo, por ejemplo, puedo preguntar ¿cómo te encuentras hoy? De 0 a 10, como poner una nota. Eso sería una línea de base. A lo mejor una persona me dirá un 9 y yo pienso que tiene un 6. Pero cuando durante varios días me diga un 9, un 9 y medio, un 8, y yo siga viendo un 6, pensaré que esta persona tiene sobredimensionada su percepción. Que sería como decirme, entonces dímelo sobre 20, a ver si me dices un 6. Pero yo aprenderé que esta persona tiene ese tipo de comunicación verbal conmigo y me ahorrará mucho tiempo en tener que describir cada día cómo se encuentra. ¿Cómo estás hoy? Pues mira, hoy un 7. Yo sé que estás peor que un 8 o que un 9. En algo sucedido para que estés un poco peor. Y al revés. ¿Cómo te encuentras? Un 4. Bueno, pues no llegas ni a estar lo mínimamente bien. Sí. Semana siguiente, pues mira, ya un 5 y medio, un 6. Es una línea de trabajo. Ese tipo de dato
produce un tipo de condicionamiento en la persona. Él no lo percibe, pero yo sí que percibo su mejoría en él mismo, porque cuando describe su propia nota, está diciendo que está mejor. Y él percibe que está mejor a lo largo del tiempo. Es un tipo de precondicionamiento sensorial sin que él lo sepa. En la propia escucha de su nota, él va aprendiendo sus propias mejoras. Ese ejemplo está mejor. Bueno, ahora un tema, una parte de este tema que aquí en la UNED, mira que hemos insistido muchas veces, pero no hay forma de que mejore. Hay algún equipo docente que lo hace. El equipo docente de esta asignatura es un 10 para este tema, voy a decir ahora este epígrafe. La contigüidad temporal entre el estímulo y la respuesta. Dice, el intervalo que transcurre entre el estímulo condicional, el estímulo incondicionado y la respuesta, ese tramo de tiempo, el condicionamiento es peor entre los dos estímulos cuanto más largo es el intervalo que transcurre entre una y otra. El intervalo puede afectar a la forma de la respuesta condicional de dos formas. Si el estímulo es muy corto, las conductas de orientación hacia el estímulo disminuyen. ¿Por qué? Porque sabes que va a suceder enseguida, tampoco te molestas mucho en buscarlo. Y si el estímulo es largo, entonces las conductas de orientación son mayores. Intervalo entre ensayos, el condicionamiento es mayor en ensayos distanciados. Se supone que es por el rango de expectativa. Y las mejores condiciones para un condicionamiento expiratorio con intervalos cortos y aislados en el tiempo amplio. Bueno, esto es lo que dice el tema. A lo que yo iba. Cuanto antes se da la recompensa de un examen, antes se valora mejor el aprobado y se valora adecuadamente el sustento. Cuando un equipo docente tarda mucho tiempo en sacar unas plantillas y poner la nota, cuando sabemos la nota, hemos reelaborado tantos modelos de nota que no lo percibimos igual con la satisfacción de saberlo al acabar el examen. Los niños en clase están mucho más motivados si tienen enseguida las notas de los exámenes. Porque enseguida ven que su esfuerzo ha servido para algo. Es una clase de refuerzo sobre la conducta. Condicionan mejor el aprendizaje, el tener la respuesta rápida. Diferir el resultado debilita el condicionamiento de estudio, aprendo, saco un buen examen, tengo una buena respuesta condicionada. Es una pena que a veces pasa tanto tiempo que no sabemos una nota que no lo vemos como parte del esfuerzo que acabamos de hacer. Hemos distanciado la respuesta en un intervalo entre ensayos. Por esto, el cambio que se pretendió con el plan Bolonia en la universidad era hacer el 40% de las asignaturas mediante trabajo. Era una forma de aplicar este teorema, era una forma de trabajar y conseguir, para conseguir mecanizar la respuesta, el esfuerzo, hacer que la conducta sea mucho más operativa, mucho más sistémica y que el refuerzo, en lugar de ser en un extremo mucho, vaya siendo constante, para que el intervalo sea fijo y constante, entonces produzca la adherencia a un tratamiento. Imaginaros que tenemos un dolor muy fuerte y te dicen, a los 10 días de tomar esta medicación te lo vamos a quitar completamente. O te cuestionan, toma cada día esta pastilla y cada día te bajará el 20%, pero al final te va a quedar un residuo del dolor. ¿Qué elegiríais vosotros? ¿Aguantar 10 días un dolor insoportable o quedar al final un pequeño residuo? Seguramente quedar al final un pequeño residuo. Bueno, ahora el tema que no se ha resuelto muy bien en diferentes teorías de cómo se asocia el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. ¿Qué es lo que sucede para que esto se nos junte de alguna forma? Bueno, ¿cómo hay que hacerlo? Pues para que esto suceda, el estímulo condicionado tiene que ser un buen predictor del incondicionado, para que esto se haya producido. Y eso se llama la contingencia. La contingencia determina lo buen predictor que es esa luz de ese cerrar el ojo. ¿Qué buen predictor es? Encender la luz para que mueva la palanca y te baje la comida. Y para eso se diseñó esa tabla de contingencias, que son las tablas famosas de 2×2 o 3×3, en las que se ponen los dos casos que puede haber en forma de columna, se pone aquí el estímulo condicionado y no condicionado. Y luego, en la fila, los dos sucesos, que aparezca el estímulo incondicionado y que no aparezca el estímulo incondicionado. Siendo así, aparecen 4 situaciones, A, B, C, D.
y se mira lo predictor que es el estímulo condicionado mediante esta fórmula. Vemos A partido A más B y C partido C más B, siendo P las probabilidades de que ocurra y la probabilidad de que ocurra el estímulo incondicionado cuando el estímulo condicionado ha tenido lugar y la probabilidad de que el estímulo incondicionado tenga lugar tras la no aparición del estímulo condicionado. Dicho en más Román Paladí, esta tabla nos permite cuantificar el éxito que va a tener un programa de adherencia a un determinado tipo de conducta. Vamos a ver, por ejemplo, el número de recaídas que tiene utilizar determinados estímulos. Por ejemplo, la salida de la cárcel. Si nosotros graduamos las salidas por fines de semana, por permisos de 15 días, por permisos de una semana, ese tipo de refuerzo que damos de estímulo condicionado para intentar recuperar otro tipo de conducta o para elicitar conductas de connivencia social o de connivencia familiar o disminuir conductas, por ejemplo, como el consumo de drogas o disminuir el número de delitos, lo podríamos establecer en torno a frecuencia y observar cuándo cantidad de veces que una persona sale, cantidad de veces que aparece una conducta que es la que nos interesa, por ejemplo, estar con su familia o no consumir drogas, en el caso de que sea aversivo, y cuándo nos sucede lo contrario, cuando no va con la familia o cuando consume drogas. Y cuando, sin este tipo de permiso, o este tipo de permiso, vamos a poner uno que sea por días y otro por semanas, en qué frecuencia se producen las mismas probabilidades. ¿Qué nos permite esto? Bueno, pues nos permite ver de una forma matemática la eficacia o la eficiencia de un tratamiento. Yo distingo lexicológicamente o léxicamente la diferencia entre eficacia y eficiencia. No sé si es real, pero yo lo utilizo. La eficiencia es propia de las máquinas y los sistemas y la eficacia de las personas. Un tratamiento puede ser eficaz y un terapeuta poco eficiente. Yo lo atribuyo a una persona y no tanto. Y el otro concepto que yo utilizo mucho en esta asignatura y en mi trabajo es frecuencia y normalidad. No es lo mismo frecuencia que normalidad. Una cosa puede ser frecuente y no ser normal. ¿Es frecuente el botellón? Sí. ¿Es normal? No debería ser normal. Al menos no es normal en personas sanas. En cambio, nuestro cerebro tiene tendencia a asimilar conceptos. Bueno, y esas son las fórmulas de contingencia del condicionamiento. Hay que verlas en uno de los esquemas que yo os he puesto aquí. Sea contingencia cuando dentro de aquella fórmula hay una probabilidad que es la de la aparición y otra la de no aparición, la A partido A partido A más B y menos C partido C más D, o sea, contingencia, probabilidad de aparecer con el estímulo y probabilidad de no aparecer, de aparecer sin el estímulo. Esta resta es lo que determina la contingencia positiva, la negativa o la nula. Si se da una distribución de 50-50, la contingencia es nula porque aparece tanto si está el estímulo como si no está de forma aleatoria. Por encima de contingencias positivas quiere decir que el porcentaje de aparición con el estímulo es superior a la aparición sin el estímulo. Luego podemos calcular la potencia que tiene ese tipo de programa. Y si es por debajo, pues se puede dar el caso que ese programa produzca lo contrario, que la gente cuando salga pues consuma más. O al revés, si miramos un tipo de contingencia aversiva, pues que deje de hacer según qué conducta que es deseable que no la haga. Bueno. Esto es lo mismo que hemos visto antes, en la que la línea esta, la raya esta, determinaría un 50-50, sería contingencia nula. Por encima de aquí los valores que encontraríamos serían contingencias positivas, porque sería mayor esto que lo que restaríamos, que es la presencia de la probabilidad de con el estímulo incondicionado cuando no está el estímulo condicionado. Esto es la gráfica. A veces sale en el examen. Encontramos unos valores aquí, ponen una cruz, que es una contingencia positiva, negativa, es este tipo. Esto cuando se estudia detenidamente no tiene dificultad matemática, pero la representación es un poco compleja. Bueno, el ensombrecimiento y los fenómenos de competición entre claves, que también tiene una aplicación práctica,
lo desarrollaremos la semana que viene con vuestra paciencia. ¿Quiere preguntar algo? ¿Alguna duda? Bueno, dudas supongo que hay muchas. La fase matemática. Lo anterior. Aquí, con un ejemplo numérico se vería más fácil. Por ejemplo, encender una luz sería el estímulo que queremos condicionar respecto a la descarga eléctrica y cerrar el ojo. Que este ejemplo es muy sencillo y se puede trasladar a todo. Nosotros miramos la cantidad de veces que, presentando la luz, se produce el estímulo incondicionado, es decir, electricidad, y cuántas veces no se produce la respuesta, estoy hablando, ¿eh? Tú tienes que partir de doy luz. En algunos casos lo doy con la electricidad y otras veces lo doy sin electricidad. Y en el otro caso es sin dar luz, a veces doy electricidad y a veces no doy electricidad. Y ver cuántas veces se cierra el ojo. Ese es este modelo. Entonces, si tú lo vas anotando y vas haciendo, bueno, presento la luz, solo luz y estímulo incondicionado. ¿Ves cuántas veces ha cerrado el ojo? Algunas veces que sí, otras veces que no. Las que no serían las que irían aquí, las que no hay, las que están aquí. Solo luz, pero no tal, ves el número de respuestas que salen. Luz con el estímulo incondicionado, número de veces que cierra el ojo. Y luego, número sin dar la luz, cuando das el estímulo incondicionado, cuántas veces cierra el ojo y cuántas veces sin darle luz, cierra el ojo sin que hagas nada. ¿Qué pasa? Por esto se utilizan los conejos, porque no parpadean. Entonces, en esa distribución puedes calcular las probabilidades aplicando A partido A más B y C partido por C más D. Entonces calculas en realidad el porcentaje de respuesta. La electricidad. Sí. Si haces con este esquema, que es muy sencillo, luz es el que quieres condicionar, la electricidad es el incondicionado y el parpadeo, y cerrar el párpado, la respuesta. Sí. Y a veces, cuando das luz, cierra el ojo. A veces das luz y electricidad y ves cuántas veces cierra el ojo y cuántas no, que son los 4 casos. Con la semana que viene un poco más, lo veréis. De los materiales que he puesto hay uno que está pintado y dibujado. Bueno, aquí está el PowerPoint. La mitad son 40 presentaciones. Está mejor explicado aquí porque, bueno, es que aquí las diapositivas son un poco limitadas. Aquí está mejor explicado. Cuando coges aquí te explicas claramente el concepto de contingencia, que es la aparición del estímulo, uno condicionado, uno incondicionado y otro con la respuesta. Pues Corla descubrió que el mero emparejamiento no siempre producía el condicionamiento. Entonces él se dedicó a investigar en qué porcentaje era más eficiente un tipo de condicionante o menos eficiente. Cuándo es que se producía respuesta y cuándo no, y con qué frecuencia. Y esto lo que él denominó el concepto de contingencia. Es decir, la contingencia ideal sería que cada vez que se encienda la luz, tú cada vez ya cierres el ojo. Entonces habías conseguido una contingencia perfecta entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado con respuesta condicionada. Por esto, si lo miráis despacio, veréis que no tiene dificultad lo de la tabla de 2×2. Lo explica un poco más detalladamente y tal. De todas formas lo repasaremos el próximo día, si os parece. Bueno, gracias por venir y gracias a los que me seguís. De acuerdo. Gracias.